buenos días. Que la paz de Cristo repose sobre sus hogares, sobre sus vidas. Que sea el Señor obrando en este nuevo día. Que sea su misericordia una vez más, abrazándonos como toda la mañana. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias y que su fidelidad es más alta que los cielos. Dándole la honra, la gloria, la exaltación, la majestuosidad a nuestro Abba Padre, que nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza. Dándole las gracias por la nueva oportunidad, por este nuevo día de vida. Dándole las gracias porque ha permitido nuevamente que nos levantáramos, que pudiéramos gozar, disfrutar de la maravillosa o las maravillas que ha hecho en este mundo. Bendecimos a cada una de las personas que se están conectando a esta hora. Decimos la vida de Emperatriz. Gracias por estar siempre ahí. Gracias porque has empezado a creer en ese Dios sobrenatural, en ese Dios grande, en ese Dios eterno. Bendecimos la vida de cada uno de los que se van conectando a esta hora. Que Dios obre en sus vidas de una manera especial, de una manera maravillosa. Dios bendiga grandemente tu vida, Emperatriz. Que sea el Señor obrando y cada día poniendo ese anhelo en tu corazón. Bendecimos la vida de la hermana Lili. Que sea el Señor obrando en ella de una manera especial, de una manera sobrenatural. Que sea el Señor obrando grandemente y cumpliendo cada anhelo y cada sueño que hay en su corazón, sabiendo que el propósito del Señor ha de cumplirse en su vida, que el que empezó la buena obra la perfeccionará y la terminará. Dándole gracias al Señor porque nuevamente ha permitido que hoy estuviéramos disfrutando de las maravillas que Él ha creado para nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos la vida de todo aquel que ha venido apoyando este ministerio, que ha creído en este ministerio. Bendecimos la vida de nuestros pastores. Bendecimos la vida de cada hermano que se ha conectado en esta hora. Bendecimos la vida de la hermana Claudia. Que el Señor le bendiga grandemente de una manera especial, de una manera sobrenatural. Bendecimos a cada cual que se va a ir conectando a esta hora, aquel que va a ver el video más tarde, que espero que sea una palabra que llegue a tu espíritu, que toque tu corazón. Una palabra, sabemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, hace el efecto por el cual ha de enviarla. Que el Señor una vez más quiera hablar a tu vida, quiera hablar a tu espíritu. Solo es disponer el corazón y que sea el Señor obrando de una manera especial. Vamos a dar unos 2 minuticos más para aquellos que se están añadiendo. Por medio de su palabra vamos a ser transformados. Por el medio de su palabra es que empezamos a crecer espiritualmente. Es cuando el Señor empieza a obrar a través de su palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante a qué le prestamos oído nosotros, los hijos de Dios. Con quién nos rodeamos, quiénes están a nuestro alrededor, quiénes están a nuestro entorno. Solamente es creer en lo que el Señor ha prometido. Dios la bendiga, hermana Verónica. Que el Señor la continúe usando como la ha venido usando, que cada día le llene más de su sabiduría, esa sabiduría que viene del tercer cielo, que no es sabiduría humana, sino la sabiduría que es pura, pacífica, llena de buenos frutos. Sé que el Señor le va a seguir usando de una manera especial. Usted ha creído en Dios, no importando las circunstancias. Bendecimos la vida de la hermana Mescalina que está ahí conectada a esta hora. Que el Señor le bendiga grandemente. Que el Señor siga obrando en su vida y que cada día sea poniendo el querer como el hacer en ella.
y vamos a estar dando inicio. Comparte este video para que pueda ser de edificación a otras personas. Señor, se propague, que llegue a lo más lejos que pueda llegar. Y tú y yo hemos sido para llevar la palabra de Dios, para evangelizar. Tú y yo hemos sido llamados para grandes cosas. Solamente es creer y saber que el Señor va a obrar en cada uno de nosotros. Vamos a estar dando inicio, vamos a estar orando en esta hora. Amado Dios, Padre eterno, de gloria y de poder, en esta hora, Señor, te damos la honra, la gloria, la exaltación, la alabanza, la majestuosidad, el señorío. Padre, reconociendo que solo tú eres grande, que solo tú eres poderoso, Señor, que no hay nadie como tú, que tú eres el Dios verdadero, el Dios grande, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios de bondad, que tú eres el Dios sobrenatural, el Dios de lo imposible, Señor. Ese Dios que por amor a esta humanidad envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Cuánto te amamos, Padre. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice y todo nuestro ser alabe su santo nombre. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, en esta hora bendecimos a tu precioso Hijo, Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el Rey de reyes y Señor de señores, ese Cristo maravilloso que no le importó dar su vida por nosotros, que no le importó padecer, que no le importó sufrir para darnos vida y vida en abundancia. Bendecimos tu nombre, Cristo de la gloria, nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres sino el tuyo, Cristo Jesús. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero tú, Cristo Jesús, has venido para darnos vida y vida en abundancia en esta hora, Señor. Es tu Espíritu Santo el que has de orar con poder y gloria. Te bendecimos, te amamos, hermoso Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que seas tú tomando el control de este devocional, que seas tú obrando de una manera especial, de una manera maravillosa, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando conforme a como tú quieras ministrar en esta hora. Padre, limpia los aires, haz del ambiente propicio, toda retaliación de las tinieblas, todo plan, diseño, Señor, que las tinieblas tengan en contra de tu iglesia, de nuestras vidas, la desautorizamos, quedan sin poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y haz de orar de una manera especial y maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Y vamos a estar buscando en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Busca ahí en su Biblia, capítulo 15 de la Primera de Corintios, versículo 33. Amén. Y vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Una palabra que el Señor puso en mi corazón, una palabra que el Señor me regaló, y sé que esta palabra ha de ministrar y tocar tu vida en esta hora. El Señor es bueno y maravilloso, y Él sabe realmente de qué necesidad tiene su pueblo de escuchar, y el Señor va a hablar a tu espíritu a través de esta palabra. Bendecimos la vida del hermano Manuel que está ahí, bendecimos la vida del hermano Robert, de todos aquellos que se van a ir añadiendo en esta hora, en medio de este devocional. Y leemos la palabra y dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Esto es un capítulo, un versículo de la Biblia que fue inspirado por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo estaba hablando a una iglesia de Corintios, una iglesia en la cual estaba en medio de la idolatría, que estaba en medio de
un mundo que estamos viviendo en la actualidad, una iglesia que vivía en medio del desenfreno sexual, donde había mucha prostitución, donde había muchas enseñanzas acerca de que la resurrección no existía, y muchos de las iglesias de Corintio empezaron a creer que la resurrección no existía. En cierta parte estaban negando de la resurrección de Cristo, al igual que lo hacían los saduceos, que no creían en la resurrección. Pero nosotros tenemos un Dios de vivo y no tenemos un Dios de muerto. Dios bendiga su vida, hermano Nelson, que el Señor sea obrando de una manera especial y maravillosa. Bendiga su ministerio grandemente. Y vemos que esta iglesia venía creciendo en medio de todas estas cosas en las cuales estamos viviendo en estos fines de siglo, cuando ya la venida de Cristo está cerca. Y vemos una iglesia que se venía dejando engañar por la murmuración, por las personas que estaban a su alrededor. Hoy el Señor nos está hablando y nos está trayendo a memoria, quizás que estamos en medio de lo que estaba viviendo en esa época la iglesia de Corintios, allá en Grecia, una iglesia en la cual se estaba dejando apartar de la verdad. Y hoy por hoy mucha iglesia se está dejando apartar de la verdad. Muchas iglesias, muchas personas, muchos hermanos que se han dejado llevar por las malas compañías. Y mire lo que dice la palabra: no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y quizás mucha iglesia se ha apartado de Dios porque se han dejado llevar de esas malas compañías. Recordemos que es necesario que nosotros siempre tengamos la mirada puesta en Cristo Jesús y el autor y consumador de la fe. Muchas veces debemos renunciar a ese tipo de compañía de cual nos aleja del propósito de Dios. Dios bendiga grandemente, pastores, y que el Señor sea obrando en sus vidas de una manera especial. Y vemos que muchas iglesias se han dejado desenfocar de lo que el Señor ha querido hacer en sus vidas, de las promesas que el Señor ha hecho en su vida. Muchas personas se han dejado distraer, se han dejado desenfocar porque han empezado a andar con personas que no las edifican, que han empezado a andar, a tener compañía de esas personas que las alejan del propósito de Dios. En otras versiones encontramos que las malas amistades, hay muchas versiones, pero siempre llegan al mismo punto en que las malas compañías corrompen las buenas costumbres o las malas conversaciones. ¿Con quién estás empezando tú a andar? ¿Con quién estás empezando tú a caminar en medio de lo que el Señor te ha prometido? Recordemos que siempre el propósito de las tinieblas es alejarnos del plan de Dios. Y siempre va a buscar la manera de que nosotros caigamos. Cuando Eva fue tentado, fue porque prestó el oído a la persona, o en este caso al animal, que no tenía que prestarle atención. Muchas veces empezamos a escuchar a las personas que no nos edifican. Muchas veces empezamos a escuchar esas personas que nos alejan del propósito de Dios. Muchas veces creemos que las personas que giran o que están a nuestro alrededor o que empiezan a andar con nosotros, muchas personas creemos que son personas buenas. Recordemos cuando el joven rico se acercó al maestro y le dijo: maestro bueno, y él le dijo: maestro bueno no. Bueno, solo hay uno, y es mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces creemos que las personas que se acercan a nosotros es con un buen propósito. Y sabemos que solamente Dios escudriña mentes y corazones. Que muchas veces el enemigo viene disfrazado de ángel de luz. Y muchas veces esas personas llegan a nuestra vida para destruir el plan que Dios ha diseñado en nuestras vidas. El plan de Dios que ha trazado, que esa promesa que el Señor te ha entregado, que no se lleve a cabo por medio de estas personas. Muchas personas llegan a nuestras vidas
como si fueran personas santas, como si fueran personas que son las mejores. Pero déjame decirte que aquella persona de la cual te aleja de las cosas de Dios no viene con ninguna intención. Muchas veces creemos que muchas personas son como nosotros, que tienen buenas intenciones, pero cuando nosotros verdaderamente sabemos que una persona nos aleja de la voluntad de Dios, es porque realmente no está interesado en nosotros. Viene con un propósito, y ese propósito viene de las tinieblas. Y quizás tú y yo muchas veces nos hemos dejado engañar a través de esas malas compañías. Con quién andamos en el empleo, con quién andamos en el colegio, con quién andamos en el barrio, con quién estamos andando, a quién le estamos prestando el oído, a quién le estamos prestando el oído para que nos aleje de la voluntad de Dios. Debemos entender que siempre el plan de las tinieblas es alejarnos del propósito de Dios. Y quizás muchas personas han llegado a tu vida, algunas porque Dios las ha puesto para que te ayuden en medio de tu caminar con Él, algunas para que el Señor te bendiga. Luego que te bendice, el Señor las quita de tus caminos. Pero hay personas que llegan de parte de las tinieblas para destruir el plan de Dios. Y esas son de las personas de las cuales yo te estoy hablando. Esas son de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Por eso nosotros debemos estar prestos a escuchar las palabras, pero solamente las palabras que vienen de parte de Dios. Nosotros no podemos dejar desenfocarnos de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos dejarnos quitar de la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Mire, vosotros corrías bien. Cuando tú empezaste a andar en el Señor, cuando tú empezaste a creer en el Señor, cuando tú empezaste a juntarte con los ancianos, con las personas de tu congregación, corrías bien la carrera que tenías trazada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero mire lo que dice en el 8. Esta persona que te ha estorbado para no obedecer la verdad, para que no obedezca la palabra de Dios, para que no escuche la palabra de Cristo Jesús, esta persuasión no procede de aquel que nos llamó, y a ti y a mí nos llamó Dios. Él nos escogió como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. O sea que la persona que te está alejando de Dios no procede de Dios, porque un poco de más de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Cuando usted trabaja en la cuestión de panadería, en cuestiones de postre, usted solamente con un poquitico, lo más mínimo de levadura, y cómo hace para que el pan crezca. Esa misma levadura hace referencia a esas personas que nos alejan de Dios, esas personas que nos conllevan al pecado, esas personas que nos llevan a pensar, a hacer las cosas que no son del agrado de Dios. Por eso tú y yo debemos hacer caso a Dios y no a esa levadura que en la cual empezaste a andar, con la cual empezaste a tener una conversación. Hoy por hoy los jóvenes tienden a desenfocarse muy rápidamente de las cosas de Dios, y creemos que todo lo que nos dicen las personas es porque creen que le tenemos rabia, porque creen que si le decimos algo es por querer decírselo, ¿no? Y es por un bien. Cuando el Señor habla a través de un pastor, a través de un ministro, a través de alguien de la congregación, de su iglesia, es porque quiere un bien para nosotros. Y muchas veces creemos que muchas veces las personas piensan que cuando nosotros llevamos un mensaje es porque le damos duro, porque es que le damos palo. Pero es que tú y yo hemos sido llamados para hablar la verdad.
Tú y yo hemos llamado para edificar, para exhortar, también para consolar. Pero más que todo nosotros debemos hablar la verdad. Y muchas veces esa verdad nos va a incomodar. Muchas veces esa verdad que nos hablan nos va a molestar. Pero es necesario que nosotros la llevemos a nuestro vivir. Es necesario que la atesoremos en nuestros corazones. Cuando Dios habla es porque quiere corregirte. Cuando el Señor habla es porque quiere encaminarte en tus caminos, en sus caminos, porque te has desenfocado, porque te has apartado de la verdad. Y muchas veces hemos comido, hemos tomado de esa levadura, el cual nos daña, la cual nos aparta del propósito de Dios, la cual nos desenfoca, la cual nos lleva a sumergirnos en el pecado. Quizás muchas veces, que es lo más común, que nos aleje de las cosas de Dios. Quizás muchas veces has escuchado a esas personas. Quizás estás andando con esas personas que corrompen las buenas costumbres. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Nada de lo que viene de Dios es malo. Aún ni las adversidades, ni las circunstancias, ni los problemas que vengan de parte de Dios son malos. Porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Solamente debemos entender el por qué el Señor está permitiendo esas circunstancias. Quizás esas circunstancias muchas veces es para acercarnos más a Dios, para que le busquemos más a Dios. Quizás otras son para formar nuestro carácter. Quizás otras son porque hemos hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tú, al empezar a andar con esas malas compañías, al prestar tu oído para esas malas conversaciones, te has alejado de las cosas de Dios. Mira, y en el libro de Samuel, en el Antiguo capítulo 13, encontramos la vida de Amnón y de Tamar. Unos hermanos, hijos de David, ¿verdad? Recordemos la historia de este Amnón, que era hermano de David, hermano de Absalón, hermano de Tamar, hermano de Absalón. Este hermano, hijo de David, el cual amaba a su hermana en silencio, amaba a su hermana Tamar, pero tenía un pequeño problema este Amnón, el cual era el primogénito de David, el cual era el que iba a heredar el trono de David. Pero dice la Biblia que éste amaba a su hermana en silencio, pero tenía un pequeño problema, y quizás es el mismo problema el cual tú estás viviendo en esta hora. Este Amnón tenía un amigo, una mala compañía, el cual lo direccionó a tomar una mala decisión. Este hombre del cual yo te estoy hablando lleva por nombre, el nombre es Jonadab, el cual le instó a Amnón a que cometiera el acto de violación en contra de su hermana. Este hombre fue el que planeó, el que llevó a cabo el plan macabro para que Amnón violara a su hermana. Y vemos que él llevó a cabo el plan el cual Jonadab le había entregado. Y muchas veces esas personas como Jonadab llegan a nuestras vidas, a que nosotros lleguemos al pecado. Y vemos que Amnón cometió el acto de violación en contra de su hermana, una mujer que era virgen, una mujer que tenía sueño, que tenía anhelo, que tenía ese anhelo de tener un hogar como toda mujer, de tener una familia, el cual su mismo hermano llevó a la destrucción. Y vemos que Jonadab influyó para que Amnón cometiera este aberrante caso. Pero ¿qué le sucedió a Jonadab, a Amnón? Dice la palabra que Absalón sintió odio en su corazón y le tomó la mala, por decirlo así. Pero Absalón en su tiempo mandó a matar a su hermano Amnón. Y muchas veces cuando nosotros nos dejamos llevar por este Jonadab, lo que trae a nuestra vida es muerte. Y quizás muchas veces estamos cometiendo algún pecado y pensamos que nuestros pecados no nos van a alcanzar. Quizás este Amnón pensó que lo que había hecho iba a quedar así, pero
su hermano Absalón ya tenía un plan también para destruirlo, para matarlo, y le envió a matarlo. De hecho, fue asesinado. Y cuando nosotros empezamos a hacerle caso a Jonadab, cuando empezamos a hacerle caso a esas malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, lo que nos hace llevar es a la muerte, nos hace morir espiritualmente, nos hace secar espiritualmente. Cuando vemos, ya no estamos en las cosas de Dios, cuando vemos, ya estamos en las cosas del mundo, porque hemos hecho caso a este Jonadab. La palabra dice: no es rey, las malas conversaciones destruyen las buenas costumbres. Y usted y yo debemos ser sabios. Dice la palabra en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando habla de ese quebrantado, es que tú vas a pagar las consecuencias de los errores por no andar o estar hablando con gente sabia. Es que tú vas a vivir las consecuencias de tus errores porque te has apartado de la voluntad de Dios. Por eso tú y yo debemos empezar a andar con personas sabias. Pero las personas sabias no son las que están fuera del propósito de Dios. Las personas sabias son las que están en la voluntad de Dios. Recuerde que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona empieza a ser sabia es cuando empieza a temer a Dios. Y el temor que yo te estoy hablando de Dios no es de miedo, no es de temor, de ese que el Señor me va a matar, que el Señor va a hacer cosas terribles en mí. No, el temor del cual yo te estoy hablando de Dios es el reconocer la supremacía, el poder, la grandeza, la majestuosidad del Dios Todopoderoso. Ese Dios que te escogió a ti, que me escogió a mí para grandes cosas. Ese Dios que desde la fundación del mundo o antes del mundo nos había predestinado para que fuésemos hechos hijos de Él. Y muchas veces nosotros nos hemos apartado de esas personas sabias, nos hemos empezado a andar con Jonadab, nos hemos empezado a andar con esas compañías que corrompen las buenas costumbres. Yo decía: wow, Señor, pero ¿por qué tú me regalas esta palabra? Y el Señor sabe de qué necesidad tiene su pueblo. Y sé que esta palabra ha de hacer el efecto por el cual la envió. Por eso tú y yo debemos empezar a andar con los ancianos de la iglesia. Cuando te estoy hablando de ancianos, no te estoy hablando de personas viejas, no te estoy hablando de personas que ya tienen cierta edad. Te estoy hablando de los ancianos, las personas en las cuales el Señor ha venido levantando en las iglesias, en este caso específico, en unción y poder. Son personas que han crecido espiritualmente. Son personas que no solamente tienen la autoridad, sino también la legalidad de Dios. Son las personas en las cuales tú debes empezar a andar, con las cuales te van a llevar a que tú sigas adelante en medio de las circunstancias, no importando lo que esté pasando. Por eso tú y yo debemos llenarnos de esa sabiduría de Dios. Debemos empezar a rodearnos de personas que verdaderamente nos acerquen a Dios. La palabra en Proverbios 18:24 dice que el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo es más unido que un hermano. Un amigo, un verdadero amigo, es el que te va a acercar a Dios. Quizás muchas veces creemos que los amigos no existen. Sí existen, simplemente hay que saberlos escoger. Usted quiere saber quién es un amigo: es aquel que le da la mano en medio de cualquier circunstancia, es aquel que le edifica, que le ayuda a acercar a las cosas de Dios. Amigo no es aquel que te aleja de Dios. Por eso tú y yo verdaderamente debemos buscar esa verdadera amistad, debemos buscar esas personas que nos acerquen a Dios. Déjame decirte que un amigo no es el que te aleja del propósito de Dios. Dios no va a permitir un amigo que te aleje del propósito de Dios. Dios te va a rodear de personas que quieran edificarte, no de personas que quieran alejarte. Por eso hoy en la mañana que prestes atención o prestes tu oído a personas que verdaderamente te edifiquen. Dios la bendiga, hermana Sandra. Me gozo de que esté conectado en esta hora de la mañana.
Y por eso muchas veces nos hemos desenfocado, por prestar nuestro oído a las personas que no son del agrado de Dios. Por eso tú y yo debemos empezar a creer en las personas que verdaderamente el Señor ha puesto a nuestro alrededor para acercarnos más a Él. Así es, pastor o pastora, creo que el que encuentra un amigo encuentra un gran tesoro. Entonces nosotros debemos verdaderamente buscar ese amigo. Pero el primer amigo nuestro debe ser nuestro Señor Jesucristo. Ese que quiere bendecirnos, ese que quiere darnos vida eterna, ese que quiere que nosotros crezcamos, ese que quiere que nosotros lleguemos a las moradas que Él preparó antemano para cuando venga el día de su venida. Entonces nosotros debemos rodearnos de personas que nos edifiquen. Segunda de Corintios 6:14 lo dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Nosotros no podemos andar en yugo desiguales. Nosotros no podemos estar en compañerismo con la justicia, con la injusticia siendo justo. Nosotros tenemos que estar en comunión con la luz y no con las tinieblas. Cuando tú y yo empezamos a andar con personas de yugo desigual, lo más probable es que nos apartemos de las cosas de Dios. Lo más probable es que nos apartemos del propósito de Dios. Y por eso no podemos andar con yugo desiguales. Quizás tenemos la mentalidad de que no, es que yo hoy estoy andando con tal persona para que ella se convierta. Usted y yo no convertimos a nadie. El que convierte o el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Usted solamente es sembrar la semilla, es sembrar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se trata de convencer. Quizás muchas veces tenemos esa mentalidad que creemos que vamos a cambiar el mundo y bueno, yo voy a andar con Julano porque le voy a hablar de la palabra de Dios, pero muchas personas no podemos andar con ella. Simplemente debemos acercarnos solamente para dejarle la semilla, la palabra, y que la palabra pueda hacer el efecto si el Señor lo permite, ¿verdad? El caso de Jesús en Mateo 9, versículo 10 en adelante, nos habla de que Jesús estaba con unos publicanos comiendo y la gente le criticaba y murmuraba que él hacía comiendo él con pecadores. Pero Jesús tenía algo, que cuando él se rodeaba, porque él decía, o la palabra dice, que él vino a buscar lo que se había perdido, que él no vino a buscar a sanos, sino a lo que estaba enfermo. Y donde Jesús llegaba era para impartir la palabra. Jesús impartía la palabra, pero inmediatamente se apartaba de la persona. Y tú y yo muchas veces no solamente queremos compartir la palabra, sino queremos andar con las personas. Usted verdaderamente tiene que andar con esa persona cuando esa persona verdaderamente se haya arrepentido, cuando haya tenido una conversión. El maestro nos enseñó. Él daba la palabra y se iba. Él no entablaba amistad con esa persona, al menos que esa persona hubiera tenido un cambio. Tenemos el caso de las hermanas Marta, María, de Lázaro, que él era muy amigo de ella, pero es que esas personas cuando conocieron al maestro, sus vidas fueron totalmente diferentes. Y entonces nosotros creemos que al empezar a andar con unas personas la vamos a convertir. Creemos que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas y resulta que las tinieblas empiezan a apagar la luz. Las tinieblas empiezan a alejarnos del propósito de Dios. Por eso tú y yo solamente debemos sembrar la semilla y que el Espíritu Santo de Dios obre en cada uno de ellos. Hoy te estoy invitando a que nos alejemos de esas malas compañías. Hoy te estoy invitando a que nos alejemos de esas personas que nos, valga la redundancia, nos aleje del propósito de Dios. Hoy en la mañana que empecemos a levantarnos en el Señor, que empecemos a alejarnos de esas compañías que no son de la voluntad de Dios, de esas compañías, de esas conversaciones
que corrompen las buenas costumbres, aún personas que ya tienen años en el Evangelio y están andando con personas que no les edifican, personas que no les conviene, personas que quieren apartarla de la voluntad de Dios. Pero tú y yo tenemos que rodearnos de personas que nos edifiquen, personas que nos ayuden a ser cada día más sabias, personas que nos acerquen más a Dios, personas que nos lleven a verdaderamente a que nosotros podamos tener un cambio. Por eso tú y yo debemos rodearnos de personas, y esas personas las encontramos en la iglesia. Quizás muchas veces uno habla con hermanos para aconsejarles, para guiarles, pero encontramos personas totalmente herméticas, totalmente personas cerradas en las cuales uno tiene que sacarle las palabras con cuchara, como dice mi mamá. Pero vemos la facilidad con que esos hermanos prefieren contarle las cosas a las personas que no son de Dios, a las personas que no tienen la sabiduría de Dios. Y quizás sea porque estas personas les va a dar un consejo, o el consejo que ellos mismos quieren oír, porque quizás saben que nosotros como pastores, como hijos de Dios, le vamos a hablar con la palabra de Dios, y quizás él no quiere escuchar la palabra de Dios, pero es que es necesario que la palabra que nosotros demos sea primeramente la que está en la palabra escrita, pero que esa palabra pueda exhortarte y esa palabra pueda hacer un cambio en tu vida. Entonces hoy te estoy instando a que empieces a rodearte de esas personas que te rodean, que te acercan a Dios, de esas personas llenas de sabiduría, de esas personas en las cuales nos estamos esforzando cada día a llegar a la estatura del varón perfecto, a cada día santificarnos más, porque la palabra es clara y dice que el que es santo, santifíquese más, pero el que es inmundo, inmundo será. Y tú y yo, por mucho que nos esforcemos para cambiar a una persona, no lo vamos a hacer. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Por eso quizás el Señor ha venido hablando en personas que se han acercado a este ministerio, y sé que el Señor está empezando a hacer la obra. Entonces, quizás muchas personas que se están acercando a los ministerios, el Señor les ha permitido o les ha dado la oportunidad de que lleguen a sus pies, de que se arrepientan y se conviertan. Y por eso nosotros, cuando Dios nos da ese papayazo, esa oportunidad, debemos agarrar la oportunidad que el Señor nos brinda. Y sé que el Señor hoy ha hablado a tu vida. Sé que esta palabra era necesaria porque el Señor no se equivoca. El Señor conoce las mentes y los corazones. Y el Espíritu Santo aún más, que escudriña lo más profundo de nuestro Abba Padre. En esta hora vamos a estar orando, que sea el Señor obrando, que siga el Señor obrando en nuestras vidas. El Señor quiere que tengamos una metanoia, que empecemos a rodearnos de personas que nos acerquen a Dios. Aquí tienen un amigo, tienen un pastor, tienen a mi esposa, tienen a los pastores, y sé que hay muchos hermanos también en unción y poder, en los cuales te van a ayudar a edificar y a levantarte y a conectarte al tercer cielo. Hoy es la mañana que empecemos a dejar ese hermetismo. La palabra dice orar unos por otros. Pero más fácil si usted tuviera la confianza en los pastores, en los hermanos, y decir: hermano, estoy pasando por esto, estoy pasando por esta circunstancia, cometí un error, y creo y tengo la seguridad que usted como pastor, como hermano, puede ayudarme. Y téngalo por seguro que nos es más fácil el orar sabiendo el por qué vamos a orar, para hacer una oración específica. No le dé miedo, no le dé temor. Todos somos humanos y cometemos errores. Y no les vamos a juzgar, no les vamos a criticar, porque nosotros hemos sido llamados para levantar, para guiar, para ayudar a crecer en el Señor. Amado Dios, Padre Celestial, Dios eterno, Señor, maravilloso eres tú. En esta hora, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, Señor, dándote las gracias, Padre,
por permitir, Señor, que en esta mañana llevara tu palabra. Padre, y sé que es una palabra de edificación. Sé que has tocado los corazones, Señor. Padre, te pedimos que cada día nos llenes de tu sabiduría. Padre, que cada día, Señor, nos ayudes a rodearnos de personas que nos edifican, de personas que nos acerquen a ti, Señor. Padre, y que no prestemos nuestros oídos para la murmuración, para el chisme, que no prestemos el oído para esas personas que nos quieren alejar de tu propósito, de tu voluntad, Señor. Porque muchas veces, Padre, el lobo viene disfrazado de oveja, Señor. Padre, y te pedimos que nos dejes el discernimiento para saber cuáles son esos lobos que vienen disfrazados de oveja, Señor. Padre, que nos ayudes cada día a levantarnos en ti, que nos ayudes a rodearnos de personas edificantes, Padre, de personas que nos acerquen más a tu voluntad, Señor. Padre, si en este día, en esta hora, Señor, estamos pidiéndote perdón, perdona nuestros pecados, perdona, Señor, cuando hemos prestado el oído para esas murmuraciones, cuando hemos prestado el oído a esas personas que nos quieren alejar de tu propósito, Señor. Padre, y ayúdanos a caminar más en tu verdad, ayúdanos a creer más en ti, ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, ayúdanos, Señor. Padre, y creemos y sabemos que contigo somos más que vencedores, que tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Padre, si hay algún hermano, Señor, que quiera apartarse, Señor, te pedimos que los guardes. Padre, que los mantengas ahí en tu redil. Padre, que aquellos que se han apartado vuelvas tú a enamorarlos, vuelvas tú a poner el querer como el hacer, Señor. Padre, bendice a cada hermano, Señor, que se ha alejado de tu propósito y que hoy tu misericordia sea abrazándolos nuevamente, Señor. Padre, en esta hora bendecimos a nuestros pastores. Padre, que obres en ellos de una manera especial, de una manera sobrenatural. Padre, que cada día les levantes más, que cada día, Señor, les dé fuerzas para continuar, Señor, en este ministerio del pastorado que no es fácil, Señor. Padre, pero sé que de tu mano ellos van a seguir adelante, Señor. Guárdalos de toda retaliación de las tinieblas, todo plan, diseño, estructura de las tinieblas en contra de nuestros pastores. En esta hora los desautorizamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, eres tú el que has de obrar en nuestros pastores de una manera especial, Señor. Padre, y sé que ellos han de ver tu gloria y tu poder una vez más manifiesto en su vida. Bendecimos su ministerio, bendecimos su vida, bendecimos su alacena, bendecimos su economía en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos la vida de cada hermano que se ha conectado en esta hora, Señor. Bendícele grandemente y sigue levantando los ministerios de unción y poder, Señor. Ministerios los cuales no son pequeños porque son grandes, Señor. Los ministerios que tú has puesto en unción y poder son grandes. En unción y poder no hay nada pequeño, Padre Celestial. Bendice la vida de Emperatriz, Señor. Síguela enamorándola. Sigue, Señor, cada día poniéndole el querer como el hacer. Padre, y que ella pueda vivir experiencias contigo y que pueda ver tu gloria y tu poder manifiesto en su vida, en su hogar y en su familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por conectarte. Dios te bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Dios los guarde y los bendiga.